tema de esta hora lleva por título La prueba del perdón. El apóstol Pedro se acerca donde Jesús y le pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Esa fue la pregunta que Pedro hace a Jesús. ¿Y qué le responde Jesús? ¿No? Más adelante vamos a ver esa respuesta. ¿Qué es el perdón? El perdón es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o a reclamar un justo castigo o una restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. Cuando nosotros perdonamos, no vamos a tomar en cuenta la ofensa en el futuro. Perdón y olvido. Perdón y olvido. Jamás debemos cansarnos de perdonar. Nunca debemos cansarnos de perdonar. Por más que nos hayan hecho daño, por más que nos hayan lastimado, jamás debemos dejar de perdonar. Jamás debemos dejar de perdonar. Tomemos nuestras Biblias y busquemos el libro de Mateo 28, el verso 21 en adelante. 18, 21 en adelante. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y esto se simplifica en nunca cansarnos de perdonar. Es lo que Jesús quiso decir. No es simplemente llegar a un cierto límite de número de que debemos perdonar, sino que nunca debemos cansarnos de perdonar. Es lo que Jesús le dio en respuesta a Pedro. Pero ¿qué dice más adelante? El verso 18, el verso 23. Por lo cual Jesús les refiere una parábola. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue traído a uno que le debía 10,000 talentos, y esto es cerca de 10 millones de dólares. Una cantidad sumamente fuerte para el tiempo de hoy. Mas a este, no teniendo con qué pagarle, su señor mandó a venderle y a su esposa y a sus hijos con todo lo que tenía, y que se le pagase. Este hombre no tenía con qué pagar su deuda. Y entonces el rey, mandó a venderle a él y a su esposa y a sus hijos, y junto con todo lo que tenía. Entonces el señor de aquel siervo, dice el verso 27, postrado le rogaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Entonces el señor de aquel siervo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Note cómo este rey fue movido a misericordia y le perdonó
toda esa gran deuda. Pero, ¿qué sucede más adelante con el que fue perdonado? Sigamos leyendo. Mas, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y sujetándolo del cuello, le dijo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La misma acción que había hecho él poco tiempo atrás, hicieron con él, pidiendo misericordia. ¿Qué eran 100 denarios comparados con 10,000? O diremos hoy, ¿qué son $600 comparados con 10 millones de dólares en deuda? Y este consiervo de él le suplicó, le rogó, le lloró: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero él no escuchó. Así es que le echó en la cárcel. Y esta noticia, obviamente, llegó a oídos del rey. El verso 30 del capítulo 18 de Mateo estamos leyendo. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y cuando sus consiervos vinieron o vieron lo que le pasaba, se entristecieron mucho. Y viendo y viniendo, dijeron a su señor todo lo que había pasado. Cuando tú y yo tenemos una gran deuda con alguien y suplicamos que nos perdonen esa deuda, de la misma manera como nosotros esperamos ser perdonados, debemos perdonar. Y esto es algo que constantemente vamos a estar repitiendo en esta hora. De la misma manera en que nosotros esperamos ser perdonados, debemos perdonar. Entonces el verso 32, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Por lo tanto, el Señor se molesta, se enojó, dice el verso 34, y le entrega a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Ahora note lo interesante en el verso 35, y es lo que llama la atención. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En otra ocasión Jesús dijo: si te acordares, cuando vinieres con ofrenda, si te acordares que allí tienes una falta o una ofensa contra tu hermano, ve y pídele perdón, y entonces regresa a recibir el perdón de Dios. Nosotros, como seres humanos, ¿de dónde sacamos nuestra imagen de Dios? La sacamos de nuestro pasado, de nuestra forma en la que nosotros vivimos nuestra infancia. O sea, nosotros somos la acumulación de toda una vida vivida en la niñez, de toda nuestra infancia, de todas esas experiencias que nosotros vivimos. ¿Cuál fue tu experiencia en tu casa, en tu familia, en tu hogar?
¿Y cuál es la imagen de Dios que tus padres implantaron en ti? Nosotros sacamos de las personas que fueron importantes en nuestra niñez también una imagen de Dios. O sea, todo lo que hicieron de nosotros cuando éramos pequeños. Si en tu casa, en tu hogar, ves a tu padre constantemente enojado y exigente y exige y exige y exige, entonces vas a tener la imagen de un Dios enojado, exigente, que siempre está buscando el perfeccionismo. He escuchado padres decir, es que tú nunca haces las cosas bien. Y los muchachos barren la casa, limpian, hacen todo, pero siempre falta algo. Siempre, pero mira, es que aquí has dejado esto. Mira, es que aquí falta el polvo está allí. Mira, es que tú nunca haces las cosas bien. Y es que tú nunca tiendes la cama. Es que tú siempre, o palabras que están constantemente hiriendo. Y entonces esa es la imagen que tú tendrás de Dios. Y cuando vayas a la iglesia o al lugar donde tú estés, te vas a comportar de la misma manera. Y vas a ser exigente con los demás. Y vas a estar encima de los demás. ¿Sabe por qué? Porque tú no has aprendido del amor de Jesús. El círculo vicioso de la educación involucra ese aprendizaje constante. ¿Y cómo creen que ese niño, cuando crezca, si constantemente su padre estuvo agrediéndolo, si no físicamente, emocionalmente, ustedes consideran que ese joven no va a guardar rencor y le va a ser difícil perdonar a su padre? Yo creo que le va a ser muy, muy, muy difícil perdonar a su padre. Por eso es que el perdón es una prueba. Pero no solamente el hombre, el papá, sino también la mamá. Miren esa madre ahí enojada, una madre gritona, una madre exigente. ¿Quieres perder a tu hijo y que tu hijo o tu hija ya no quiera más ir a la iglesia? ¿Quieres que se aparte de Dios? Entonces empieza a gritarle, empieza a exigirles, empieza a estar siempre encima de ellos. Si quieres que otro cambie, cambia tú primero. Si quieres que otro te perdone, perdona tú primero. Aprendamos a aceptar el perdón que Dios nos da. Decíamos que la imagen que nosotros tenemos de Dios es siempre de las personas más importantes en nuestra vida. Si hemos visto enojos, gritos, vamos a tener esa mirada de Dios, de un Dios enojado, de un Dios gritón, de un Dios exigente. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para no tener este círculo de educación negativo? La solución es aprender a aceptar el perdón de Dios. El libro de Mateo 5, capítulo 5, versos 23 y 24 nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué nosotros no encontramos
la paz que necesitamos en nuestras vidas, es porque tenemos rencor o resentimiento en nuestros corazones. ¿Por qué nosotros nos vamos alejando de Dios? Es porque hemos tenido una falsa imagen de Él en nuestras vidas. Y es que cuando albergamos resentimiento, rencor, no vamos a poder perdonar por no aceptar el perdón de Jesús. ¿Cuáles son las características o cuáles son las características del perdón de Dios? Primero, es relacional, no es legal. El amor de Cristo, el perdón de Dios no es legalista, no es legal, no se basa en la ley, sino en el amor. El perdón de Cristo es incondicional y ofrecido aunque no haya arrepentimiento. El perdón de Dios está allí. Solo hay que aceptarlo. La reconciliación se da cuando el ofensor acepta el aspecto relacional del perdón, que aprendamos a relacionarnos verdaderamente con Dios. ¿Y cuándo aprendemos a relacionarnos con Dios? Cuando estudiamos su palabra, cuando aprendemos de la Biblia a conocer a Jesús. La solución para los problemas de relación: conocer a Dios y creer en su perdón. ¿Conoces tú a Dios y crees en su perdón? Esa es una de las condiciones y de las soluciones para el problema de las relaciones en la sociedad, en la familia, entre padres e hijos, entre esposos. Conocer a Dios y creer en su perdón. Hay un proceso para nuestra restauración. El primero es que la restauración es condicional y que nosotros siempre debemos estar dispuestos a enfrentar nuestro pasado, confesar nuestros pecados, arrepentirnos y apartarnos y restituir esa falta con las personas o a las personas a las que nosotros hayamos hecho daño. Es que nadie va a alcanzar la paz o la tranquilidad mientras no se haya perdonado a las personas que nos han ofendido o a las que hayamos ofendido. Ahora, ¿qué es lo que nos permite perdonar a nosotros? ¿Por qué no perdonamos? Porque tenemos orgullo. Lo que no nos permite perdonar se llama orgullo. No. Que el que me ofendió me pida perdón. ¿Y yo por qué tengo que ir donde él o donde ella? ¿Por qué tengo que pedirle perdón? Es nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar. ¿Sabe por qué? Porque todavía albergamos orgullo en nuestro corazón. Así lo queramos negar. No somos perdonados porque perdonamos, sino de la forma como perdonamos. Recuerde la parábola del rey y los consiervos. De la misma manera como el rey perdonó, debió este siervo perdonar a su consiervo. Por eso es que nosotros somos perdonados, no porque nosotros perdonamos, sino de la forma en cómo nosotros perdonamos. No sé si me estoy dando a entender esta parte. Porque la base de todo perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios. Porque nuestra actitud hacia las otras personas, eso muestra si nosotros
hemos hecho nuestro ese amor. Por lo tanto, Cristo dice, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os volverán a medir a nosotros. Percatémonos o notemos aquí que no debemos juzgar a las personas, ni criticarlas. Porque de la misma manera como nosotros juzgamos, seremos juzgados nosotros. De la misma manera con la que nosotros juzgamos o que juzgamos a los demás, nos van a juzgar a nosotros. Con la misma medida con que medimos, nos volverán a medir a nosotros. Debemos perdonar de la misma manera como nosotros queremos que nos perdonen a nosotros. Aquí hay un principio, que el perdón nos libera. El perdón nos suelta, nos deja libres y no nos deja estar encima de los demás. Cuando tú perdonas, cuando tú te liberas, ya no vas a estar sobre los demás, ya no vas a estar para pagar una deuda. Porque quien no ha perdonado vive para pagar una deuda. Y eso es lo que le pasaba al siervo cuando fue a pedir a su consiervo que le pagara. Él estaba viviendo para pagar una deuda. ¿Por qué tú guardas la ley? ¿Porque amas? ¿O porque Dios te exige que guardes la ley? ¿Por qué tú vas a la iglesia? ¿Porque es una obligación o vas por amor? Realmente, cuando no hemos alcanzado a comprender el verdadero perdón que Dios nos ha dado por todos los pecados, por las faltas que nosotros hemos cometido, vamos a vivir siempre esclavos. Pero cuando aceptamos el perdón de Jesús, también vamos a perdonar con mayor facilidad a quien nos ha ofendido. Porque el perdón verdadero nos libera, nos suelta, nos deja libres. Cuando tú y yo no aceptamos el perdón de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Ahogamos a los demás con nuestras exigencias. Eso es un principio. Cuando tú y yo no aceptamos el perdón de Dios, vamos a ahogar a los otros con nuestras exigencias. ¿Qué hizo este siervo con aquel que le debía 600 denarios? Fue y le cogió del cuello y le dijo, págame hasta que me devuelvas todo lo que me debes. Pero eso no hicieron con él. El rey fue movido a misericordia y de la misma manera debió hacer él. Pero no, él estaba viviendo para pagar una deuda. No había aceptado realmente el perdón que su amo le había dado. ¿Qué es perdonar? Perdonar es aceptar cargar con las consecuencias del acto del ofensor toda la vida. Pero esta es la parte más difícil en el devenir de la vida cristiana y de la vida en sí. Siempre estamos constantemente recordando lo que nos hizo alguien que nos ofendió. Y cuando tú y yo recordamos eso, empezamos a recordar esos momentos, ¿sabe qué está pasando? Realmente no hemos perdonado. Porque estamos recordando, ay, me acuerdo, es que tú me hiciste esto o aquello. Cuando tú y yo no hemos perdonado, vivimos constantemente masticando esos recuerdos dolorosos. Pero cuando hemos verdaderamente perdonado, nosotros debemos aceptar cargar con las consecuencias de ese acto por toda la vida, sin que esto nos duela, sin que esto nos cause dolor. No, dicen muchos,
No, yo no le perdono. No, es que a mí me duele lo que hizo. Cuando te duele lo que te hizo, realmente no has perdonado. Porque no has aceptado el perdón de Dios. Queridos, no debemos pensar que a menos que confiesen la culpa los que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos. No. Nosotros debemos, sin duda, para nosotros, es un deber humillar el corazón por el arrepentimiento y la confesión, pero no hemos de tener un espíritu, hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado con nosotros. Confiesen ellos o no sus faltas a nosotros. O sea, si ellos te quieren perdonar, bien. Y si te quieren perdonar, también muy bien. Pero tú debes descargar y perdonar, liberarte, soltarte de esas cadenas que te esclavizan. Perdonar a aquellos que te han hecho daño, ellos te perdonen o no. Cuando hagas esa experiencia, vas a sentir una paz, una tranquilidad, algo que se va a descargar de ti, vas a caminar con la mirada más limpia, con la frente en alto. Por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo. Mire esta frase que nos dice, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos de nosotros mismos por los daños. Así como esperamos que Dios perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal. Repito esta frase. No debemos pensar que por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos de nosotros mismos por esos daños que nos han causado. O sea, debemos evitar pensar o recrearnos en el daño que nos han causado. Olvidémonos, dejemos en el pasado. No hagamos como el expresidente que dice perdón pero no olvido. En realidad no ha perdonado porque él no quiere olvidar del daño que le causaron. Como verdaderos cristianos nosotros debemos olvidar el daño que nos han hecho. Si alguien te hizo daño, perdónale, déjale ir, deja ir el daño que te hicieron, deja de seguir pensando en el daño que te hicieron, porque de la misma manera que esperas que Dios te perdone a ti, debemos perdonar a aquellos que nos han hecho mal. Pero ¿por qué nosotros no queremos perdonar? Decíamos por nuestro orgullo. Porque tenemos un resentimiento en nuestras vidas. ¿Y qué es el resentimiento? El resentimiento es ignorar cómo ingerir veneno y esperar que la otra persona muera. El resentimiento es como ingerir veneno y esperar que la otra persona muera. En realidad, ¿quién se va a morir? Te vas a morir tú. Si tú te tomas el veneno, no esperes que otra persona se muera. Cuando nos resistimos a perdonar, desarrollamos amor por el odio y terminamos odiando el amor. Vamos a terminar odiando al amor cuando nos resistimos a perdonar.
Cuando perdonamos genuinamente, liberamos a un prisionero. Y luego descubrimos que el prisionero que liberamos, ¿sabe quién era? Éramos nosotros mismos. Cuando perdonamos genuinamente, liberamos a un prisionero. Y ese prisionero éramos nosotros mismos. Acá encontramos otro principio. Cuando alimentas un rencor interminablemente, cuando lo atiendes, cuando lo tratas, cuando lo acaricias y lo irritas por prestarle demasiada atención, entonces tu mente se pervierte. Dejemos ya de alimentar el rencor. Dejemos de acariciarlo. Dejemos de irritar, de prestarle demasiada atención al daño que nos hicieron, al dolor que nos causaron. Porque eso se convierte en una perversión en nuestra mente. Cuando perdonamos genuinamente, liberamos ese prisionero. Como conclusión, queridos amigos, queridas amigas, querida familia, el Señor quiere liberarnos. Quiere que nosotros aceptemos el perdón que Él ya nos ha dado. Empecemos a olvidar todo el daño que nos hicieron y empecemos a perdonarnos a nosotros mismos. Quiere el Señor ayudarnos y bendecirnos. Es el deseo de Jesús y mi deseo. Amén.